cómo detectar problemas de aprendizaje en mis hijos, ¿no? Esto es muy importante porque, pues, justamente este mes de julio estamos trabajando lo que es, todo lo académico relacionado a lo escolar y educativo, porque nuestros hijos, pues, han terminado un ciclo escolar. Entonces, pues, es buen momento para reflexionar en aquello que queremos, ¿no? En aquello que esperamos, porque siempre que iniciamos un ciclo escolar, pues nos creamos ciertas expectativas, ¿no? Como ciertas esperanzas, tanto nosotros y las esperanzas que también ponemos en nuestros hijos para el nuevo ciclo escolar que inicia. Esta es la 10ª sesión ya. Estamos muy contentas porque, bueno, estamos logrando este objetivo, este proyecto se está llevando a cabo y pues más que nada queremos agradecerles todo el apoyo que nos han dado, las participaciones que tienen, las sugerencias de temas. Realmente para nosotras es muy bonito todo esto, todo este proyecto, verlo materializado. También queremos compartirles que ya tenemos canal de YouTube. Les vamos a dejar la liga en los comentarios para que entren y nos sigan. Por si no pudieron ver el live, también tienen otra opción de ver todos nuestros capítulos en el canal de YouTube. Entonces, el tema de hoy va a ser cómo detectar problemas en el aprendizaje de mis hijos. Por favor, compártanlo, este live con sus amigos, en grupos, con mamás, personas que les pueda servir. Y pues me da mucho gusto ver a Denia y a Mari en una edición más. Gracias por estar aquí, chicas. No, pues Claro, gracias. sí. Adelante, María, adelante. Hola, muchas gracias, Ani, Denia, por una sesión más. Ya la 10ª, ya estamos en la 10, qué rápido se pasó el tiempo. Y sí, justamente vamos a platicar acerca de los problemas de aprendizaje de nuestros hijos, desde si tienes hijos pequeños hasta Me da mucho gusto ver a adolescentes. Sí, entonces, no te despegues, no te vayas, que va a estar muy interesante. Ahora sí, Denia. Sí, bueno, pues ya, bienvenidos. Ya tenemos página de YouTube. Entren, por favor, suscríbanse. En YouTube aparecemos como CEMAP. Ahí ya subimos nuestro primer capítulo de el podcast que tuvimos y vamos a ir subiendo cada uno de estos podcasts. Por si no lo viste aquí, ¿no? También te puedas ir a YouTube. Y posteriormente, más adelante, vamos a estar en Spotify. Y también los invitamos el día 4 de agosto, vamos a estar en el programa de radio Ondas de Vida y vamos a estar hablando sobre lo que es EMAP y así para que también te conectes ese día y bueno, pues ya esto se está, ahora sí que está creciendo. Igual apóyennos con estrellas, en la parte de abajo de este live tenemos estrellas. Y bueno, esto que hacemos nosotros, pues no recibimos un pago como tal en dinero. Entonces, pues realmente esto sí lo estamos haciendo por vocación. Por amor Por al mero arte. gusto y por amor al arte. Entonces, tus estrellas, tus suscripciones, tus likes, tu compartir, la verdad es que nos ayuda y nos anima a seguir con este tipo de trabajo, ¿no? Y pues la verdad es que nos gusta mucho leerte, entonces igual si durante nuestra charla del día de hoy tienes alguna duda, algún comentario que quieras hacer, alguna anécdota, ya sabes que son bienvenidos todos tus comentarios, tratamos de leerlos todos. Y bueno, pues vamos a iniciar con el tema de hoy. Y el día de hoy es cómo detectar problemas de aprendizaje en mis hijos, ¿no? Esto es muy importante porque, pues justamente este mes de julio estamos trabajando lo que es todo lo académico relacionado a lo escolar y educativo, porque nuestros hijos pues han terminado un ciclo escolar. Entonces, pues es buen momento para reflexionar en aquello que queremos, ¿no? En aquello que esperamos, porque siempre que iniciamos un ciclo escolar, pues nos creamos ciertas expectativas, ¿no? Como ciertas esperanzas, tanto nosotros y las esperanzas que también ponemos en nuestros hijos para el nuevo ciclo escolar que inicia. Entonces, es un buen tiempo en estas vacaciones en el que tú puedas hacer como un análisis, ¿no? De qué es lo que realmente, pues, está ayudando
¿no? Beneficiando o perjudicando a nuestros hijos, ¿no? En esta labor, ahora sí que educativa o la parte escolar que corresponde a nuestros hijos. Y bueno, pues vamos a iniciar, nos vamos a ir por etapas y vamos a iniciar con el preescolar. Aquí es muy importante y vamos a tratar de dividirlo en tres, en la cuestión de conducta, del aprendizaje y del lenguaje. Aquí, si yo no tengo a lo mejor la posibilidad de pagarle a mi hijo una evaluación como tal, si alguna de las cosas que ahorita vayamos mencionando sí te hacen ruido, sí es importante que en su momento consideres a lo mejor ya una evaluación con con algún especialista. Ajá. Y bueno, pues vamos a iniciar con lo que es preescolar. En la cuestión de la conducta, el niño preescolar, yo me refiero al niño que ya está en preescolar y que está cursando. Si el niño de preescolar, por ejemplo, llora, patalea, hace berrinche, ¿no? Entendemos que está como en un proceso del dominio de sus emociones, sin embargo, hay berrinches o pataletas que no van muy ad hoc. Por ejemplo, lávate los dientes, ¿no? No, no, o sea, alguna cosa que nosotros le pidamos, si el niño responde con un berrinche o una pataleta, ese berrinche y esa pataleta ya no va muy ad hoc a la edad, ¿no? Sobre todo lo que sería el preescolar. Es importante aquí estar observando también cómo se comporta con alguien más. En este caso, por ejemplo, vamos a pensar en la hora del juego. Es mi hijo jugando con otros niños y entonces mi niño arrebata y golpea, ¿no? Entonces el otro niño agarra y le quita. Si mi hijo al momento de que le quitan voltea y me dice, es que él me pegó, ahí tenemos un foco importante, ¿no? Porque entonces no estoy reconociendo lo que está sucediendo, sino estoy reconociendo solo la agresión. No espero explicarme. Por ejemplo, en este ejercicio del juguete, ¿no? Yo se lo arrebaté primero, pero el otro niño me lo arrebata. A la hora de que él me lo arrebata, yo me siento agredido y lo primero que digo es, él me pegó, él me lo quitó. No estoy siendo consciente de que yo también fui partícipe, o sea, de que fui yo primero. Eso es muy importante también detectarlo. ¿Por qué? Porque cuando pasamos a un nivel superior como primaria, pues lo primero que llega a decir el niño es, me pegó, me jaló, me gritó, me dijo, ¿no? Y aquí es muy importante observar, bueno, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y sobre todo si nosotros ya, ahora sí que si ya conocemos a nuestros hijos, pues saber, ¿no? Esto es muy importante también irlo detectando, ver qué tanta tolerancia hacia este tipo de actividades tengo, ¿no? ¿Qué tanto sé jugar con el otro? Esta es una pauta importante. Ahora, si bien un foco para detectar esto de los problemas de aprendizaje por acá, de los problemas de aprendizaje es si mi hijo sabe jugar con el otro. Si mi hijo le está costando trabajo relacionarse o siempre sale de pleito con otro niño, ahí hay un foco importante, ¿no? Y no, a lo mejor recordemos que la conducta y el aprendizaje van de la mano. Sí, y es justamente esta parte también haciendo énfasis en el aprendizaje y la conducta pueden ser por los opuestos, o de plano mi hijo no socializa, no participa en ninguna actividad, es introvertido, es decir, no logra convivir con sus compañeritos en el juego, en actividades lúdicas, en actividades de juegos de mesa, por ejemplo, o por el otro lado, sí convive, sin embargo, no sigue las reglas. Es importante pues mencionar que el niño preescolar sigue siendo egocéntrico, es decir, tiene dificultad para compartir. Por ejemplo, les pones bloques y él va a querer agarrar todos los bloques, ¿no? Pero es justamente esta parte de que el niño se tiene que regular y saber que tiene que hacerlo. Cuando no logra a lo mejor compartir y responde, como mencionaba Denia, con ya una conducta agresiva, una conducta pues que pone en peligro su vida o más bien en peligro en ese momento, ¿no? De violencia, por así decirlo, es cuando se genera el problema. Y lo malo es que esto escala, pareciera que diríamos, no pasa nada, es preescolar, ¿no? O no pasa nada, está en segundo, va a pasar a tercero, cuando pase a tercera edad de preescolar va a disminuir. Al contrario, muchas veces aumenta
¿Por qué? Porque no se pone límites, no se ponen reglas y esto, desafortunadamente, conforme pasa el tiempo, sigue, ¿no? Llega a sexto, incrementa cada vez más. Y no solamente afecta ahorita la conducta, después la parte del aprendizaje. Entonces, como ya lo mencionaba Denia, son dos aspectos importantes de cómo se comporta y si aprende o no con otros. Mari, Sí. y aquí una pregunta. ¿Qué le dirías a los papás que han detectado este problema? ¿Cómo podemos empezar a enseñar a los hijos esta habilidad de compartir, que es algo muy importante para su edad? ¿Qué Ah, podemos hacer? justamente este tipo de actividades se deben trabajar desde casa. Por ejemplo, ¿cómo queremos que nuestros pequeños sigan reglas si no les enseñamos? Pues hay que enseñarles con un juego de mesa, ¿no? En juego de mesa en casa. Vamos a jugar lotería. Pero para jugar lotería primero la persona, las cartas. O vamos a jugar serpientes y escaleras, ¿no? Ahí tú como papá estás enseñando desde casa. Para un niño pequeño es complicado que tú le digas, debes ser respetuoso, no debes de pegar. Mejor tú trátalo con cariño, con respeto, perdón, trátalo como él va a tratar a sus compañeros o a otras personas con las que convive. Recuerden que aquí la parte muy importante es el ejemplo. El ejemplo siempre, en ese caso, para los niños pequeños y para en general para todas las personas, tiene mucho peso, es muy importante. Recordar también que a esta edad estamos con las neuronas espejo al 100%, todavía no tenemos nuestra primera poda neuronal. Recordando, ¿no? Lo platicábamos en uno de los podcasts. Nuestros niños tienen podas neuronales importantes y hasta decíamos, ¿no? ¿Por qué las escuelas están divididas por kinder, primaria, secundaria? Porque justo en esos cortes hay podas neuronales. Entonces, en el kinder todavía no se vive esa primera poda neuronal. Las neuronas espejo están al 100. La mejor forma en la que el niño aprende es imitando, viendo, escuchando, observando. Por eso a los niños de preescolar les encanta cantar. Cantar y bailar son de las cosas que en preescolar se dan mucho. ¿Por qué? Porque las neuronas espejo están al 100. Entonces, el niño se aprendió, por ejemplo, Plin Plin es mágico en preescolar porque lo que hace es cantar, es justo, los niños lo aprenden porque es una reproducción de estas neuronas espejo. Estas neuronas espejo están al 100 y hay que estarlas activando. Ahora, si mi hijo hace algo indebido, a lo mejor la primera reacción del, no, es que fíjate, los niños a esa edad a lo mejor no logran comprender al 100% tu razonamiento. Recuerda que él es un niño y no razona como adulto. Entonces, utilizar palabras, digámoslo así, asertivas, ¿no? Ok, Pero un poco más, yo lo diría más como llevarlo a la realidad, ¿no? Como de, a ver, si tú golpeas al otro le duele. ok, Si tú te golpeas, a ti te duele, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, si tú golpeas al otro le duele. ok. Tú al golpear le duele, lo lastima. Y ahí es como que el niño cae en la realidad de, ok, ¿no? Si tú corres, puedes causar un accidente. Nos podemos lastimar. O sea, hacerle ver la acción de lo que puede suceder, ¿no? De El acuerdo. decirle, bájate de ahí que te vas a caer. Sí, o sea, sí, Y lo sigue bájate de ahí. haciendo, Y ¿no? lo sigue haciendo, ¿por qué? Porque el niño no lo ha razonado, no lo ha aterrizado en la realidad. Pero si yo lo agarro de la mano y le digo, mira, ten cuidado porque puedes tropezarte y lastimarte. El estar aquí te puede lastimar, podemos causar un accidente. Entonces ya el niño como que lo aterriza de, ok, sí, está bien. O sea, tratar de hacerle ver cuál es la acción concreta de lo que va a suceder, no darle La una cátedra. consecuencia. Exacto, en el preescolar no se les da una cátedra de, oye, fíjate, estudia, porque la vida, o sea, no, porque el niño en esa etapa no lo logra concretar. Es como de, a ver, vamos a trabajar. Ahí es mucho de tú lo tienes que hacer con él. O sea, sí o sí, tú quieres que el niño se ponga los tenis, sí o sí, tú póntelos con él. Yo quiero que él se lave los dientes, sí o sí, lávate tú los dientes con él. O sea, Ok, en el preescolar es sí o sí, 100% tú y él, tú y él. ¿Por qué? Porque el niño replica en la escuela justamente estas actividades y el niño va a replicar lo que la maestra haga.
En el Ujú. preescolar se da mucho que si la maestra canta, el niño canta. Ujú, Ok. Y sí. esto es algo bien repetitivo. Entonces, si mi niño, por ejemplo, ahí también tiene que ver un poco el perfil del niño, pero si yo oigo a mi hijo que canta, por ejemplo, una canción, ¿no? La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. Si yo al ir oyendo lo que él va cantando, va pronunciando ciertas palabritas, digo, bueno, está en la pronunciación, aquí hay otro, ¿no? De cómo detectarlo en mi casa. Pero si yo le pongo una canción y el niño está ta, ta, ca, ta, ca, ta, ateto, peto, ateto, teto, ampetate, ahí ya me está dando un foco porque en el preescolar ya se tiene que empezar a consolidar el lenguaje. Esto es muy importante. Ahora, aquí que sugiero con los papás, pónganle canciones adecuadas para niños que justo están pensadas para esta pronunciación de palabras, ¿no? En nuestros tiempos era la rata, ¿no? Una rata vieja que era planchadora por planchar su falda, ¿no? Entonces, justo provoca, ¿no? Que los niños hagan pronunciaciones de palabras compuestas y con R. Y justo, Denia, quiero resaltar aquí que no satanizar los videos, porque realmente los videos, como dices, hechos adecuados para la edad de los niños, les ayuda mucho, aprenden los colores, aprenden a hablar, aprenden objetos, las letras. Ahí mi hijo ha aprendido 1000 cosas. Lo único que sí quiero comentar que yo recordaba en una plática que tuve con una oftalmóloga es que me decía que es mejor que los niños vean esos videos en pantalla de televisión y no en celular, porque pues puede afectar su vista a largo plazo. Entonces, nada más para que ahí ese tip también lo tengan contemplado, si van a recurrir a este tipo de videos, pues es mejor hacerlo en una pantalla. Y yo sugeriría, por ejemplo, más Spotify o algún reproductor de música donde los niños no necesariamente tengan que ver sino escuchar, porque aquí estamos fortaleciendo habilidades que se van a utilizar después para la lectura y la Lenguaje. escritura, que es la escucha y la observación y la imaginación. Para leer utilizas otras habilidades, pero estas son las principales, ¿no? Hablo, veo, escucho y me imagino. Entonces, si yo logro escucharme a la hora de mi lectura, identifico las palabras y la leo. Por ejemplo, si yo empiezo a leer plátano, camisa. Ajá, o sea, Ok. el mismo niño al Relacionas. escucharse empieza a relacionar y la lectura se empieza a dar más fluida. Entonces, aquí es muy importante o se sugiere que sea mejor algo escuchado y que los niños puedan estarlo repitiendo y cantando. Aquí es muy importante que las mamás y los papás canten con ellos. Ay, hijo, cántala tú. Ok. Entonces, no, el niño necesita ver cómo se mueve la boca y la lengua a la hora de articular, que son de las cosas que se hacen, por ejemplo, en terapia de lenguaje. La terapeuta cuando da un ejercicio se pone con el niño, por ejemplo, aquí en CEMAP, nos ponemos frente a la cámara y hacemos las articulaciones necesarias para que el niño vea cómo se articula. Si yo detecto que mi hijo pronuncia algunas palabras o está empezando a cantar, la canto con él y hago esta exageración, ¿no? La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. Y entonces el niño empieza a imitar y se ven bien chistositos porque están la gallina abriendo la boca, recordando que la lectura en voz alta es con la boca abierta. Y luego igual esa parte que no solamente es a lo mejor la pronunciación, sino también los gestos, el tono de voz, el volumen, ¿no? Que son estas habilidades que después van a fortalecerse en la lectura y la escritura cuando ya estemos en primaria alta, por ejemplo, ¿no? Sí, entonces aquí, por ejemplo, ya tienes un indicador para detectar algún problema, ¿no? Resumiéndolo, la capacidad de jugar con el otro, ¿no? Ujú. El hecho de compartir también es un tema que se Ok. tiene que revisar, pero más bien aquí yo hablaría del hecho de aprender a jugar con el otro, no tanto de compartir, sino de saber jugar. ¿Por qué? Porque compartir implica, la verdad, una acción en los niños del preescolar muy grande. Recordando lo que decíamos en podcast anteriores, el preescolar es egocéntrico.
Entonces, le cuesta todavía, el hablar de compartir es todavía un tema. Yo lo aterrizaría con algo que una vez una psicóloga decía: tú tienes tu celular, es algo personal, ¿no? Si yo agarro y te digo: "Oye, Anaí, dame tu celular, lo quiero ver, lo quiero revisar", ¿qué me dirías? Pues no. Pues no, es algo personal. Y que yo te dijera: "Ay, no sabes compartir", es que tú no sabes compartir. Sí, te saca de onda. Lo mismo pasa con los niños. Cuando un niño tiene un juguete que es de su pertenencia y que lo siente propio y yo lo obligo a compartirlo, es como si tú tuvieras que dar tu celular. Para él es algo muy importante. Entonces, más bien aquí hay que enseñarlo a jugar. A ver, este es tu juguete. ¿Se lo quieres prestar? No. Ok. ¿Te parece si lo ponemos aquí y agarramos un juguete con el que sí puedas jugar con él? Ah, sí, lo pones aparte y vas por el carrito y ahora sí aprendo a jugar con el otro. Esto es Ujú. muy importante, o sea, aquí no es tanto el compartir, sino el saber jugar con el otro, que son habilidades que van a necesitar. Entonces, si mi hijo llora a la hora de que yo le digo: "Comparte", y lo empiezo a regañar, hay un problema, sí, pero no con el niño. El papá. Ahora sí que no eres tú, soy yo, ¿no? Exacto, entonces, irlo enseñando. Ahora, ojo, si mi hijo sí, al ir, siempre sale llorando, o siempre hay un niño, o siempre digo yo: "Es que siempre que salimos hay un niño que le pega". O sea, ese siempre es un indicador importante, como dice Mari, de Ujú. observar qué es lo que sí mi hijo está logrando. Es ahí entonces fortalecer las habilidades socioemocionales, ¿no? Porque puede haber a lo mejor niños que les pegan y no dicen nada y se quedan quietos y o no, no se trata de responder, sino simplemente de actuar pues de manera correcta, ¿no? Dirigirse con un docente o en ese momento decir lo que está pasando, ¿no? Son esas dos partes de niños que a lo mejor y no dicen lo que sucede y eso también es importante. Ahora, una cuestión también aquí de una situación de aprendizaje que tenemos que trabajar son las habilidades motoras finas. Ujú. Mi hijo o mi hija en preescolar tiene que trabajar esta pinza. Entonces, ese es otro indicador importante acá del problema de aprendizaje, que mi hijo no sepa trabajar la pinza, ¿no? No sepa recortar. Para preescolar, pues el niño tiene que aprender a recortar, tiene que aprender a hacer boleado, pellizcar. Entonces, si yo veo que mi hijo a la hora de comer hace esto, y mete todas las manos y se embarra y eso, ya en la edad preescolar sí ya no es muy recomendable. ¿Por qué? Porque esa etapa sensorial ya pasó. Mm. Ajá. Aquí el niño ya tiene que empezar a dominar la cuchara, el tenedor, el cuchillo. A la edad del preescolar sí ya lo tiene que hacer. Entonces, si mi hijo le está costando agarrar tenedor y cuchillo, ahí hay un indicador importante, Y ¿no? aparte, ¿sabes qué? Hay pequeños que sujetan así, ¿no? Todavía no se alcanza a ver a que tengo una pluma, pero la sujetan así. Cuando ya tiene que hacerlo a lo mejor en pinza para, ya estamos hablando de que pasan de un tercer grado ya a la primaria, por ejemplo, ya tienen que lograr hacer un poco la pinza, ¿no? Como decías tú, obviamente ya van a empezar la lectoescritura y sí, o sea, no hay un orden, ¿no? A lo mejor y la agarra así y desde ahí pues te das cuenta que va a tener alguna dificultad de pinza y de la motricidad fina. Sí, y luego por eso llegan a primaria y dicen: "Es que no escribe". Pues sí, pero la parte más importante no la traes consolidada. Unas compañeras del trabajo decían: "Nos tuvimos que regresar a hacer tapetitos, enrollar hilo, tejer, porque los niños no traían consolidada la parte". Entonces, ahí ya hablamos de un problema, importante que ya puedes detectar en estas vacaciones. Pídele a tu hijo, agarra una aguja de Caneva con estambre grueso y en un cartón hazle hoyitos y dile: "A ver, vamos a pasar esta, no vamos a tejer". Y si tú ves que el niño hace esto, o lo mete todo, o no, ni siquiera puede hacer, Logra. ahí ya hay un problema importante, que a lo mejor ahorita para ti puede ser exagerado, pero a la hora de tomar el lápiz, ahí van a venir los problemas. Y entonces vienen las frustraciones y se desencadenan una gran variedad de cosas. Y Ok. bueno, pues el lenguaje, ¿no? Que es la parte más principal en lo que es la cuestión del preescolar, recordando que como hablo, escribo, entonces, muy importante el lenguaje. Recuerda que si el niño dice, nata en lugar de rata, así lo va a escribir, nata, porque así lo está escuchando y así lo está entendiendo. Ok.
Y bueno, de ahí pasaríamos a lo que sería primaria baja. ¿Qué es primaria baja? Los primeros 3 grados de primaria, primero, segundo y tercero. Y aquí, pues, cabría señalar que uno de los problemas importantes, pues, es la autonomía. Y a ver, platícanos, Mari. Sí, es esta parte de que a veces nosotros como padres eh, hacemos todo por los pequeños, en el sentido de guardar los útiles, la mochila, vestirlos, a lo mejor desde ahí es importante dejar que nuestros niños empiecen a ser autónomos e independientes, ¿no? Y es también esa parte de dejarlos que ellos hagan sus propias tareas, porque a veces suele pasar que los papás quieren entregar pues tareas de 10 tareas muy perfectas y entonces ¿quién termina haciendo las tareas, no? Los papás. Y cuando el niño o la niña se enfrentan a una situación dentro de la escuela, en el aula, pues no lo logra y se frustra porque ella o él no lo hizo, lo hizo alguien más. Entonces esta parte es importante de, pues, de la autonomía y dejar que nuestros hijos se equivoquen, mejoren, no, cometan el error, se equivoquen y Ok. mejoren pues, para que su aprendizaje tenga un poco de sentido y no solamente, porque si no todos estos problemas se van arrastrando hacia la primaria alta, que sea sexto grado. Entonces aquí como papás es bien importante no frustrarse, ¿no? O sea, dejarlos, como dice Mari, que se equivoquen, que pues no hagan la mochila perfecta o la plana perfecta, porque justo ahí es donde, porque pues sí, la frustración realmente al final del día creo que es de los papás, como dices, por querer entregar una tarea de 10 y esa frustración pues la van recibiendo los niños. Entonces creo que sí, aquí también papás, contrólense, regúlense para que sus hijos puedan hacer este error, ¿no? Y aprender con error. Y entender que el proceso de la lectoescritura, si bien hay niños muy buenos que a los 4 años ya están leyendo, 4 o 5 años, y la verdad, padrísimo, también entender que hay niños que llegan a consolidar la lectoescritura entre los 7 pegándole a los 8 años. Y tampoco es porque haya un problema de aprendizaje, sino finalmente es la parte de la estimulación. Ojo, esto tiene que ver con la estimulación. Si Ujú. bien hay muchos métodos de lectura hoy en día y de muchos métodos para enseñar a leer y escribir, llámese Doman, llámense silábico, no, bla, bla, bla. Hay un montón de formas de aprender a leer y escribir. No necesariamente el método que tú quieres es con el que va a aprender tu hijo, ojo. Ajá, eso es muy importante porque ahorita me pueden decir, el método Doman es el mejor, el Filadelfia es el mejor, el fulano es el mejor, y con este te aseguro, sí, pero si las habilidades de los niños no van de acuerdo a ese método y le termina funcionando el silábico va a ser el que va a usar. Entonces, aquí tenemos que ser capaces de no querernos frustrar, ¿no? De que, ¿por qué mi hijo no está aprendiendo de cierta manera? Ahora, los métodos que se usan, por ejemplo, en las escuelas, bueno, son métodos que han sido funcionales y que van a seguir siendo funcionales. Por eso lo siguen aplicando. Pero si tú ves que el método que la maestra no está aplicando no le es funcional a tu hijo, cámbialo a otro. Hay opciones como regularización, nivelaciones académicas, o sea, lugares donde te pueden orientar de cómo tu hijo puede aprender a leer y escribir. Eso es muy importante, o sea, al final los métodos, hay muchos métodos, pero hay métodos importantes que te pueden ayudar justamente a ubicar a tu hijo. A mí me pasó, había un niño que lo quisieron enseñar con el método de lectura global y el niño ya estaba por pasar a tercero y le ponías la y él decía, mamá mariposa, mamita, y tú tranquilo, o sea, a ver, ubica lo que estás viendo. Y veía papá, pipa, papá, palo, no, a ver, no, 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 ni siquiera decía eso, de verdad era muy frustrante. Y yo decía, no, a ver, tranquilo. Y a él, por ejemplo, le funcionó el silábico. Y ahorita lee y escribe corrido y toma dictados y todo súper tranquilo. Pero también tuve una chiquita que le costaba mucho, por ejemplo, la lectoescritura,
Y con ella sí me fui a las tarjetas, al global, y le funcionó. Ok. Entonces tenemos también nosotros que observar a nuestros hijos en el cómo es que se está aprendiendo a leer y escribir. Sí, Denia, y aquí, bueno, María, adelante. es esta parte de conocer qué le gusta, qué le interesa, ¿no? ¿Qué le gusta, qué le interesa y cómo lo puede lograr? Y también de parte de los padres el compromiso. A veces queremos que nuestros hijos lean y escriban a los 8 años, cuando a lo mejor hace la tarea en solitario, no hay nadie que lo supervise, nadie que lo esté acompañando. No se trata de hacer la tarea, de hacerle la tarea, sino que alguien lo acompañe y lo supervise a esa edad todavía. Ahora sí, Ani. Sí, lo que quería comentar es que justo en estos años de pandemia que los niños estuvieron en casa, platicando con amigas, ¿no? Con mi hermana, pues notamos que muchos niños que vivieron encerrados 2 años en pandemia de esta edad entre preescolar y primaria, ahorita están en su tercer grado y tienen muy bajo desempeño académico. O sea, creo que lo que están diciendo es súper importante porque ellos se saltaron 2 años de convivir con niños, de tener interacción en la escuela, de tener una interacción física, ¿no? Y eso se está manifestando. ¿Cómo podríamos ayudar a estos niños que tienen este, pues, retraso académico? ¿Cómo podrían, bueno, a los papás, ¿no? Para que ellos puedan apoyarlos y puedan empezar su tercer, cuarto, quinto año, sexto, que es la primaria alta, de mejor manera y a lo mejor nivelándose. ¿Cómo le podríamos hacer ahí? ¿Qué es lo que recomiendan? Primero, si mi hijo, si yo no tengo la posibilidad económica de llevarlo a alguna actividad extraescolar donde se tenga que poner en contacto con otro niño, hay lugares muy bonitos llamados parques, plazas, donde perfectamente dejas a tu hijo que se vaya a los juegos y a socializar, se ha dicho, ¿no? Y ahí observas, aquí hay que tener ojo observador de, a ver, ¿cómo está solucionando el problema? ¿Qué está diciendo? ¿Cómo lo dice? ¿Con quién se junta? ¿Con qué grupo de amigos jala? ¿No? O sea, ojo, aquí hay un indicador importante, mira, siempre señor para acá, es para acá, de cómo detectar un problema de aprendizaje. Lo llevé al parque y todos juegan, pero él está jugando solo. O sea, está lleno, en una fiesta infantil, está lleno de niños, pero mi hijo está jugando solo. Ahí hay un indicador importante para detectar ese problema de aprendizaje Ok, o un problema. Entonces, el parque es un lugar, miren, maravilloso, fabuloso. porque aparte no solo se va a encontrar con niños de su edad, sino de diferentes edades, más chiquitos, más grandes, con juegos más bruscos, más, digámoslo así, más ligeros, ¿no? Niños que van a jugar, niños que van a gritar, y entonces vas a ir detectando, ¿no? También el carácter de tu hijo. Eso es importante. Una vez un niño a mí me dijo, yo no soy aquí en la escuela como soy en mi casa. Y yo dije, ay, qué palabras tan fuertes me has dicho. Dice, sí, en mi casa soy bien diferente. Y a veces esta parte nos cuesta como padres entenderla, que efectivamente mi hijo no va a ser en mi casa como es en la escuela, ¿no? Aquí me gustaría mucho leer los Sí. comentarios que tenemos de aquí. Reyes Leri dice, hola, ya lista para escuchar y aprender. Bienvenida, Reyes Leri. Dice, Gracias. hola, ¿dónde puedo ver el link? Me parece ya te lo compartimos. Y saludos a todas y en especial a mi querida amiga Ani. Muy bien, Ani, Sí. felicidades. Dafne dice, un gusto verte y aprender un poco de ti, amiga. Bueno, de las tres, gracias. Hola, Mix, ¿cómo estás? Y dice Reyes Leri, lo que me ayudó con mi primer niño fue el canal de Pink Floyd en español, ya que en él aprendió partes del esqueleto. Ella misma dice, para un niño que no le gusta la sensación, por ejemplo, del frijol, a la hora de tocar en las manos, bien que odia ensuciar, igual es malo. A ver, aquí es importante el concepto malo bueno. Como papás, yo trato de siempre sugerirles que evitemos utilizar palabras como malo y bueno. ¿Por qué? Porque lo comentamos en un podcast, porque lo que para mí es malo, a lo mejor para Ani no lo es. Ujú. Y para lo que a lo mejor para mí es bueno, para Ani no lo es. Entonces, tratar de acciones correctas e incorrectas donde les toca.
¿no? Ahora dice, si a mi hijo no le gusta ensuciarse, ¿es algo malo? Aquí hablamos de una cuestión más sensorial y de estimulación, ¿no, María? A ver, platícanos de Ujú. ahí. Entonces hay que enfrentar a nuestros hijos a experiencias variadas, no solamente a una sola. Por ejemplo, si ya sabemos que no le gusta la espuma, pues vamos a darle masa. Si ya sabemos que no le gusta la masa, vamos a darle, no sé, para que Gel. haga arcilla, ¿no? O pinte con acuarelas. Se trata de enfrentar a nuestros hijos a experiencias variadas. Queremos a lo mejor, este es un comentario que alguna vez escuché de una docente que dijo, porque a lo mejor el dibujo sigue siendo con crayolas o con lápices, cuando puede ser con acuarelas, con pintura y con, ya hay demasiada información en TikToks, cómo crear, por ejemplo, pintura comestible, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Cómo crear burbujas, hacer experimentos. Se trata de enfrentar a nuestros hijos, enfrentar a nuestros hijos a experiencias variadas. Por ejemplo, había un pequeñito en preescolar que no le gustaba usar resistor porque sentía las manos pegajosas y a lo mejor para nosotros es como algo malo, pero para ellos no están es conociendo su cuerpo, lo que sienten al tocar el resistor, ¿no? Entonces, no pasa nada, estás tocando el resistor, vete a lavar las manos y tal vez le doy otro material. No es tanto de que si no le gusta que se ensucie, sino a lo mejor prever todo ese tipo de cosas, a lo mejor si no le gusta que se bata, a lo mejor, ¿por qué no? A lo mejor vamos a darle una bata o vamos a darle nuevas actividades que le agraden. Sí, así es. Y yo creo que también la parte de, como dice Mari, ¿no? Buscarle opciones. Hay opciones muy padres. El otro día veía en... Sí, es que de verdad, o sea, internet Sí. ahorita está lleno y si tú le pones actividades sensoriales te salen un buen. Pero yo veía una terapeuta aquí en CEMAP trabajó las partes sensoriales con un chiquillo le pidió a la mamá en una bandejita, en una tinita, echar agua y muñequitos como dinosaurios y esas cosas, como de esos muñequitos de plástico duro que encuentras en 2 pesos, 1 peso, y la llenó la bandejita obviamente se fueron al fondo y le pidió al niño que metiera los pies ahí y fuera intentando agarrar como los animalitos, y al niño eso le encantó, o sea, eso le fortaleció mucho en esa parte sensorial, porque al niño no le gustaba, justo me acordé, porque al niño no le gustaba el resistol. Entonces, la maestra le fue creando actividades sensoriales bien diferentes. En alguna ocasión yo también vi a una mamá que echó miel y granitos de maíz en una y lo empezaron a jugar. Entonces, esa sensación babosa y granulada también lo ayudó mucho, por ejemplo, en ese caso al niño. Pero Ok. hubieron niños que no les gusta esa sensación. A mí me tocó trabajar en un preescolar donde yo les pedí a los niños que lleváramos la gelatina en toppers de litro y Ajá. metimos la mano en la gelatina y nos la empezamos a comer así y la empezamos a aventar y a ensuciar así en el piso. Y esa actividad sensorial, o sea, de verdad los niños la amaron. Sí. Entonces, podríamos hacer, por ejemplo, este tipo de actividades. En el baño, antes de bañarnos, agarramos nuestro litro de gelatina y empezamos a jugar y a comérnosla y a batirla. Pues finalmente es el baño, ya le echas agua caliente a la hora de bañarte Que te y despegue. se despega. A veces también tiene que ver mucho con nuestra disposición como mamás, ¿no? ¿Qué Ok. tan dispuesta estoy de que se embarre o no? O de que se ensucie o no. Hay un libro que les sugiero que se llama la actividad sensorial y el niño, así se llama el libro. Y habla justamente de este primer proceso en el que los niños hacen contacto entre todas estas cosas como lo baboso, no sé, lo chicloso, Ujú. etcétera. Y bueno, aquí Adrián Ortega nos dice, hablando de frustración, ¿cómo le enseñas a lidiar con la frustración a niños de 8 años? Mis hijos son competitivos entre ellos y son mellizos. ¿Quién de las dos? Me Nos quedé quedamos las dos. pensando, Mellizos business. me quedé Mari. pensando en la regulación de las emociones. Siempre vamos a partir de la regulación de las emociones. Primero, que reconozca ante qué situaciones siente alegría, tristeza, miedo, asco, sorpresa, ¿no? Primero que reconozca ante qué situaciones. Tal vez después
¿Cuáles son las características, por ejemplo, de cuando estoy enojado, ¿no? Ay, me pongo rojo, o cuando tengo miedo se acelera mi ritmo cardíaco, ¿no? Entonces, primero siempre hay que hacer que nuestros hijos experimenten las emociones. Cuando ya conozcan qué les producen alegría, por ejemplo, ahora sí hay que aprender a regularlas. Y una vez que se aprenden a regularlas, se va a trabajar la tolerancia a la frustración. Por ejemplo, podemos trabajar también con cuentos. Ya les había comentado en la sesión pasada el cuento de El monstruo de colores, ¿no? Ese está súper padre para que los niños se acerquen a las emociones. O Yo soy un volcán, en el caso, por ejemplo, es un audiocuento que lo encuentras en YouTube. Es igual nos menciona, ¿no? Que a veces somos como volcanes porque nos llenamos de furia y qué hacer, ¿no? Entonces, Ok. hay que enseñar a nuestros pequeños a reconocer cuando me siento triste, cuando me siento enojado, a lo mejor también qué es lo que provoca esa emoción y cómo puedo regularla, ¿no? En el caso, por ejemplo, en el de la respiración, a lo mejor y dicen, es que es un poquito complicado, ¿no? Para niños pequeños, pero podemos hacer una actividad. Tú colocas a tu pequeño acostado y le pones un peluche en el estómago y haces pero es importante hacerlo con ellos, ¿no? Y haces el ejercicio de la respiración diciendo que el peluche se mueve conforme tú respiras y le vamos explicando. No es nada más hacer la respiración por hacerla, sino explicarle, ¿no? Que cuando estamos molestos, por ejemplo, necesitamos respirar para que nuestro cuerpo se relaje, porque a lo mejor y cuando estamos enojados podemos lastimar al otro. Entonces, hacer como una tipo reflexión, pero de acuerdo al nivel del niño, ¿no? No vamos a explicarle así grandes cosas si mi hijo tiene 3 años o 4 años. Tal vez si ya está en quinto o sexto grado, pues sí voy a hacer como un poco más de análisis, por así decirlo. Entonces, para trabajar la frustración, primero hay que trabajar las emociones. Emociones. Y aquí sí es Perfecto. importante hacerle ver al niño qué es lo que se está sintiendo. O sea, tú lo que sientes se llama frustración y está Ujú, bien. O sea, siéntela, vívela, ujú, porque a veces deja de enojarte, no te enojes. ajá, Entonces ahí reprimo la emoción y entonces la emoción no tiene esta salida. Y cada vez es como las ollitas, ¿no? Que decimos, ay, me está calentando y me está calentando. Y cuando yo menos explote, voy a explotar, ¿no? O cuando menos lo sienta, voy a explotar. Justamente es porque no hay un escape en este sentimiento o en esta emoción. Es importante hacerle ver que justamente lo que está sintiendo en ese momento es frustración. A veces los niños lo único que requieren es ser acompañados. No necesitas decir nada más que, a ver, hijo, lo que estás sintiendo ahorita se llama frustración, porque no te está saliendo, porque no es como lo que tú esperabas, tú querías que fuera mejor o tú querías que pasara esto y no está pasando. Esto es frustración. ¡Ah! Déjalo. Y decirle, cuando estés listo, continuamos. Hacerle ver que al final de todos modos lo va a tener que hacer. Claro. ¿Por qué? Porque si no, también lo agarro de ahí de cada que llore, me quitas la actividad. No, no, no. Al final lo vamos a tener que hacer. igual es Respira, esta parte también, sí, continúa. respira, vamos a respirar, respiramos, ¿no? Yo luego les digo, somos unas tortugas, respiramos, me escondo en mi caparazón, saco, saco mis manitas y otra vez respiro, meto mis manitas, saco, ¿no? O eso en el caso Ok. de, por ejemplo, primaria baja, que justo es en la edad en la que está, ¿no? Aquí es muy importante justo enfrentarlos a la frustración, Ujú. ¿no? Es estarlos enfrentando. Vamos a jugar y voy a hacer que pierda. Y Es entonces irlos empieza, preparando para la vida, sí, sí. realmente. Entonces, cada vez este nivel de frustración va a ir bajando y hacerlo notar y que, ¿no? Ahorita que decía esta Mari de los cuentos, hay uno muy bueno que se llama Blef. También lo encuentran en YouTube. Blef habla de la alegría, de la tristeza y Blef va cambiando sus tentáculos según la emoción. Entonces, cuando alguien ya está muy enojado, yo sí le digo, ay, Blef ya se puso rojo, 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 rojo. Y le empiezo a hacer así, no, mira, 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 mira. Y ya, o les da risa o se quedan así como de, es que sí estoy enojado. Ah, bueno, ok, sácalo, sácalo. O sea, siempre hay que darle la oportunidad de que lo saque.
Ahora, si soy competitivo, recuerda, nuestros hijos son competitivos, de algún lado lo aprendieron. Analízate también a ti misma, ¿no? ¿De dónde está la competencia, ¿no? ¿Qué tan competitiva yo también soy? Y entonces ellos lo están viendo. Ahora, si yo no soy competitiva, de algún lado lo estamos obteniendo. Recuerda que no es lo mismo ser competente que competitiva. Ahora, el ser competitivo tampoco es equivocado, pero sí es importante canalizar que no siempre se va a ganar y no siempre se va a perder. Me puede gustar la competencia, pero el día que pierdo, ni modo, Ni me modo. toca esforzarme para la siguiente. Ah, pero hoy gané, padrísimo, es un reconocimiento a tu esfuerzo y hacerle ver que su esfuerzo no es nuestro. En la mañana, en un ejercicio que tuvimos en la escuela, una maestra comentaba que una mamá le había mandado un mensaje diciéndole algo, ¿no? Que por qué no había sacado cierta calificación. Ujú. La mamá le pone, porque yo entregué las tareas. Y yo dije, a ver, dije, pues muy bien, señora, Sacó 10. pero usted sacó 10. Recordar que finalmente la vida es de nuestros hijos, no tuya. Y ellos son los que se van a enfrentar a las situaciones reales y ya no vamos a estar nosotros como papás ahí, guiándolos posiblemente, pero ya no vamos a estar haciéndole las cosas. Es por eso es que tenemos que prepararlos. Sí, o sea, entender que lo que se saque no es por tu esfuerzo, es por su esfuerzo y es lo que logró. Pasa mucho, por ejemplo, en primero, segundo y tercero. Es que le mandamos a la maestra una maqueta preciosa. ¿Y por qué no te puso 10? Bueno, la maqueta pudo haber estado perfecta, Pero no pero lo a la hora, pero a la hora de explicarla no la supo ni explicar. ¿Por qué? Porque quien la hizo, quien estuvo viendo qué ponerle, pues fuiste tú, no tu hijo, Exacto. ¿no? ¿Y por qué ese niño que tiene la maqueta toda horrible y ahí con unas cosas bien horribles le puso 10? Probablemente el niño explicó y supo decir lo que era su maqueta. Si tenemos el conjunto de una maqueta muy bonita con un niño que la sabe explicar, bueno, perfecto. Pero recordar que finalmente quien está cursando la escuela es tu hijo. Entonces, a veces el que yo quiero que sea el mejor, el que ahora, ¿por qué no lo hiciste bien? ¿Y por qué no me trajiste un 10? ¿Y por qué no? Es una cuestión de validación para ti, no para tu hijo. Y esto es importante también reconocerlo. O sea, yo quiero que mi hijo sea perfecto, ¿por qué? Porque es lo que tú quieres, ¿no? Lo que decía una vez este chico que vino a hablar de masculinidades, ¿no? El que más tiene, el que más logra. Si mi hijo tiene más, entonces, si mi hijo es el de 10, es porque soy buena madre, porque sí lo estoy apoyando, porque mi hijo está siendo bueno. Y si entonces mi hijo es bueno, yo soy buena. Y entonces empezamos a validarnos a nosotras mismas a través de nuestros hijos. Y eso empieza a afectar en ellos cuando llegan a cuarto, quinto y sexto. Y no se diga en la secundaria, porque van a vivir intentando agradar al papá y no a lo que ellos están realmente deseando. Intentando agradar a los demás. Así es. Entonces, esto nos tiene que quedar bien claro. O sea, mi hijo va a lograr acompañado de mí hasta donde él quiera, pero voy acompañándolo, no haciéndole, no diciéndole. Yo te sugiero, te explico la tarea, te digo cómo la puedes hacer, pero no te la hago. Ok, Eso es importante. yo tengo una pregunta. Bueno, en varios podcasts que hemos hecho, nos han compartido muchos ejercicios para hacer con los niños, con, con los adolescentes, ¿no? Etcétera. Ahora, estos ejercicios, por ejemplo, el de la respiración que comentaba Mari, ¿por cuánto tiempo es recomendable hacerlo? ¿O cuál sería esta temporalidad? Porque con una vez sabemos que no vamos a tener resultados, pero ustedes como expertas, ¿cuál es la temporalidad que se tendrían que hacer estos ejercicios para que ya queden dominados? Es que, sabes, ahí es importante primero antes de hacer una valoración. Ajá, yo te puedo decir, hazlo un mes, pero yo no sé
Si a lo mejor papá trabaja y no hay nadie quien la haga con él en casa, si no tienen tiempo, ¿no? Entonces ahí previamente, eso es como una recomendación general, pero previamente entonces se tiene que hacer una valoración psicológica o acercarte con un profesional que realice una evaluación. ¿Por qué? Porque un profesional va a valorar el contexto, ¿no? El contexto familiar, el contexto escolar, va a aplicar pruebas de aprendizaje, de lectoescritura, pruebas psicológicas, y con base a eso va a armar todo un informe, te va a decir, ¿sabe qué, señora Laura? Tiene este es su estilo de aprendizaje, sabe hacer esto, eh, y hace como una lista de cosas de lo que mi hijo aprende y lo que necesita. Entonces, esa recomendación puede ser general, pero sí es importante hacer una valoración previa, porque ya con la valoración ahora sí es como cuando vas al doctor, ¿no? Te puede decir, tienes dolor de estómago y te recetan un té de manzanilla algo para el estómago. Pero ya cuando tienes como tal algo particular, ya te dan de manera específica las recomendaciones. Sí, aquí es súper importante. Si la conducta es permanente y es constante, aquí hay una situación Problema. de detectar, ya lo detecté, ¿no? Ya lo vi, entonces hay que atendernos, ¿no? O sea, si bien ya la conducta es persistente y ya hice a lo mejor los ejercicios y todo, hay que atendernos. Y atendernos todos, o sea, Sí. recuerden que esto es muy importante, o sea, el problema cuando se da o cuando yo como mamá ya lo detecté y me acerco al especialista, no es solo que mi hijo se acerque al especialista, es que yo también me va a tocar entrarle. ¿Por qué? Porque cuando es como un reloj, cuando un engrane se atora, todos los demás se atoran. Recordar que la dinámica familiar es un engrane de un reloj. Entonces, si un engrane está trabado, está teniendo dificultades, el reloj no funciona, pero cuando un engrane empieza a funcionar, todos empiezan a funcionar. Entonces, siempre que tenemos una situación con un niño, eso afecta a la familia, aunque no nos guste, eso afecta. Y entonces la dinámica familiar se empieza a fragmentar, a dificultar, y a veces como padres empezamos a tener hasta problemas con la pareja, porque es lo que yo digo contra lo que tú dices, con lo que se tiene que hacer, y entonces esa dinámica familiar se fractura. Y una situación que a lo mejor un especialista te pudo ayudar a solucionarlo, ahora está causando, ¿no? Ciertas dificultades, les digo, hasta de pareja. Porque a lo mejor yo como mamá veo una cosa, pero mi pareja ve otra y el niño está haciendo cosas que no van de acuerdo a la edad o que ya no tendría que hacerlas o que no tiene que hacerlas. Entonces, eso es muy importante también, darnos la oportunidad de acercarnos con el especialista y saber que si me voy a acercar, voy a ser yo y mi hijo. Y bueno, aquí ya pasaríamos a lo que sería primaria alta, ¿no? Si lo bien nos fuimos más como la cuestión emocional en el caso de primaria baja y la cuestión de la lectura y la escritura, es importante porque a esa edad también empiezan con las tablas de multiplicar en segundo, tercero. Entonces, este tema de las tablas también es lo mismo que la lectura y la escritura. Si a un niño le funciona aprendérselas, con tarjetas, a otro niño a lo mejor le va a funcionar el aprendérselas cantando, y a lo mejor otro niño le va a funcionar el estar haciendo planas y planas y planas de las tablas, y a lo mejor ya a otro niño le va a funcionar estarlas repitiendo salteadas, ¿no? O contándolas en serie. Entonces, aquí también depende de la personalidad del niño. En las escuelas se maneja un método. Cada maestro maneja su método. Confíen en el método del maestro. Si ven que no está funcionando, hoy en día hay muchas estrategias o hay muchos profesionales a los que nos podemos acercar para que nos ayuden a consolidarlas. Que este ya es un tema que empieza a afectar en cuarto, quinto y sexto, que ya es primaria alta. Y aquí vamos a hablar, por ejemplo, de temas aquí viene algo bien importante. Mi hijo no avanza. Cuarto, quinto y sexto es cuando más se nota si los niños están logrando algo o no. Porque, y aquí entran múltiples factores. Si mi hijo no está avanzando, pero no tiene un problema de aprendizaje, hay que analizar qué está sucediendo. Un factor muy importante son las inasistencias, son las faltas. Hoy en día, las instituciones educativas, tanto
públicas como privadas, están teniendo índices altísimos de inasistencia. Después de pospandemia, que era lo que decían ahí, muchos se agarraron con, pues no vayas, no vayas, no vayas, y hay niños que llegan a faltar 15 días, 20 días, y entonces no vemos avances en los niños, ¿no? Vemos mamás diciendo, es que mi hijo es muy inteligente, es muy capaz y eso, pero no busca avance. Sí, efectivamente, puede ser muy listo, muy inteligente, muy capaz, pero si falta, o sea, si asiste un día y falta 4 a la semana, pues No ¿cómo puedo queremos ver aprender. avances? Es muy complicado. Y aquí empezamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque se empiezan a rezagar, recordando que cuarto, quinto y sexto ya no es solo de ver, sino ya hablamos de conceptos. Aquí ya hablamos de conceptos, de análisis, de síntesis, de paráfrasis, de resúmenes. Entonces, mi hijo pudo haber leído muy bonito en tercero y leía muy bien. Y nos ha tocado a Mari y a mí, ¿no? Que estamos frente a aula y a lo mejor a ti, Ani, escuchando a las mamás que dicen, es que ella lee bien bonito y en tercero le iba muy bien y tenía promedio de 9.9 o de 10, pero llegó a cuarto y la maestra le pone 7 y dice que no sabe, pero mi hija yo la pongo a leer y sabe, sí, pero entendamos que ya no es solo leer por leer. Claro. En cuarto ya hablamos de un concepto, o sea, yo lo decía en la mañana en una junta, o sea, es muy bonito, mi hijo sabe leer muy bien el poema, qué bueno, pero en cuarto, en quinto y en sexto ya no solo me sirve que leas el poema, ya me sirve que identifiques un verso, una estrofa, una rima sonante, asonante, o sea, consonante, etcétera. Entonces ya estamos, Verbos. si mi hijo falta de manera constante, empezamos a tener problemas de aprendizaje, ¿por qué? Porque el niño se va rezagando. Y entonces empieza a presentar lagunas y el niño ya no está entendiendo. Y esto es como una bolita de nieve, ¿eh? Empieza una cosa, empieza otra y empieza otra y empieza otra y llega un punto en el que el niño ya presenta un rezago escolar importante. Entonces, ¿cómo detectar problemas de aprendizaje con mis niños? Primero, analiza cuántos días asistió mi hijo a la escuela. Esto es muy importante. Si durante el ciclo escolar mantuvo una asistencia continua, bueno, entonces pasemos al siguiente escalón para revisar. Pero si a mí me queda claro que mi hijo por una y otra razón no tuvo una asistencia permanente o constante, pues ahí está tu detección Sí. perfecta del problema de aprendizaje, ahí está. Ya no le busques, no es la escuela, no es tu hijo, no tiene un problema, no hay algo que atender, no. La forma más sencilla de atender es empiézalo a llevar a la escuela, ¿no? Ser constante, ¿no? Ser Y también a constante. ellos les ayuda en forjar hábitos, que ellos sepan que es una rutina que tienen que hacer para que hagan esos hábitos todos los días, porque si un día lo llevas y al otro no, pues también el niño en su cerebro que todavía está aprendiendo y se está desarrollando, pues no logra entender y por supuesto pierde la continuidad de las clases. Así es, y eso presenta, UDEI está lleno ahorita de rezago escolar, ya no ¿A qué tanto te problemas, refieres con UDEI? es como el área de atención psicológica que tienen las escuelas primarias y Ok. secundarias públicas y también los preescolares. En el caso de las particulares, pues tienen su área de psicología, ¿no? Que tienen a su psicóloga especial. En el caso de las públicas es UDEI. Entonces, son niños que no presentan un problema de aprendizaje como tal, pero tienen rezago educativo. Entonces, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Esto es así, se tiene que tener una lupita muy, muy, muy importante para lo que es cuarto, quinto y sexto. Ahora, bueno, mi hijo sí, es lo que les decía, vamos al otro escalón, mi hijo sí asiste, es regular, está presente, va a la escuela, pero sigue sin avanzar. Ok, yo aquí te diría, ¿cómo vamos en tareas? Las tareas. De 3 tareas que deja la maestra, ¿cuántas revisas? Y aquí es donde los papás se empiezan a incomodar, porque ya empezamos a decir, a ver, tu responsabilidad, ¿cuál es la responsabilidad que a ti te toca? Y a muchos papás no nos gusta, no nos gusta que me hagas notar que yo no estoy cumpliendo. Y aquí es súper importante que como padres nos sentemos a ver, de esta semana, ¿cuántas veces agarré el cuaderno de tareas y te revisé cuántas tareas tenías que haber llevado? Híjole, en esta semana ni siquiera agarré tu cuaderno. Y esto permite a los niños llevar esta constancia.
¿no? Ujú. Y ayuda a reforzar lo que se vio en clase. Y aparte a ti te va a ayudar a detectar justamente ciertas cosas que en la escuela pueden estar sucediendo. Se me ocurre, ¿no? Le dejaron una tarea de, ¿qué les gusta? Multiplicaciones, ¿no? Ujú. Y entonces yo leo que en su cuadernito, en su agenda de tareas, o en su cuaderno de tareas, o en un cuaderno donde él anota las tareas, dice, resolver tal operación. Y la empieza, y yo le digo, a ver, hijo, resuélvela. A ver, ¿la resolviste? No, es que no la entendí. A ver, ¿qué fue lo que no entendiste? Y ahí empiezas a salir muchos temas. O sea, el hecho de preguntarle a mi hijo, ¿qué fue lo que hiciste? Te da pie, a ver la relación que tiene mi hijo con la maestra. 2, ¿qué tanta carga de tarea estamos dejando? 3, ¿el niño la está logrando o no? 4, ¿mi hijo está entendiendo lo que le están explicando? Y desde ahí ya puedes empezar a detectar problemas de aprendizaje. Ujú. O sea, con una acción tan sencilla como te reviso la tarea, me voy a dar cuenta si mi hijo, por ejemplo, ya consolidó las tablas de multiplicar. Porque veo que la maestra deja y deja y deja tablas, y entonces, ¿por qué? A ver, hijo, vamos a repasar las tablas. 6 por 4, 32. A ver, 4 por 8, 29. Ah, entonces la maestra deja y deja tablas, porque mi hijo es de los que, ahora sí No que se mi las hijo es de los aprende. que no se las aprende. A Ajá. ver, y ahí ya estoy apoyando a mi hijo a que no haya un problema de aprendizaje importante porque él ya lo está haciendo, ya lo está Ok. repasando. Entonces, desde el revisar las tareas, ahí detectamos problemas de aprendizaje. ¿Cómo está mi hijo aprendiendo? ¿Cómo lo está haciendo? O sea, habilidades tan sencillas como te reviso la tarea. El niño puede ser constante en la escuela, pero si no entrega tareas, es lo que a veces decimos, ¿no? O sea, se queda el niño con lo que se le da en el salón de clases. Ujú. Y entonces pasaron 12 horas hasta el otro día en el que yo como maestro vuelvo a reforzar el tema. 12 horas en las que el niño ya vio televisión, ya jugó, o sea, ya se le olvidó. Ya, ya fue. Y entonces el maestro se enfrenta a que llegue el niño otra vez, te lo tengo que volver a explicar, te dejo la tarea para que la refuerces, no la haces y otra vez. Por eso a veces dicen, pues mi hijo sí va, pero no avanza. Bueno, ¿ya revisaste cuántas tareas entregó? Ok. ¿Cómo estamos yendo en tareas? Y aparte es justamente esta parte de enfrentarlos también a situaciones de aprendizaje. Por ejemplo, si me ocurre, si estamos viendo sumas y restas, ¿no? O multiplicaciones, pues hay que mandarlo a la tienda, por ejemplo, se me ocurre a enfrentarlo a que haga el intercambio a lo mejor de las monedas, o si estamos trabajando con lectoescritura, no están viendo metáforas o rimas, ¿no? Y podemos complementar, como hace rato ya lo comentábamos, en preescolar podemos complementar con actividades en casa, pero siempre deben de ser actividades que sean llamativas, que sean retadoras, no sé, por ejemplo, o igual reforzar con esa parte de videos educativos. Hay videos educativos en esta parte, ya que estamos en primaria alta, que los niños tienen ya un pensamiento lógico más elaborado, ¿no? Con experimentos, con actividades que los enfrenten a situaciones reales. Y no solamente quedarnos con, ellos van a la escuela y la docente califica y se acabó. No, sino se trata de nosotros como papás también pues hacer como ese rol de que están en casa y deben de hacer cosas para que su nivel de aprendizaje aumente, o que si están viendo, por ejemplo, ciencias, experimentos, pues tratar de nosotros también hacer actividades similares, o a lo mejor si no puedo hacer actividades, preguntarle qué hiciste, cómo te fue, por qué crees que sucedió, no dejar esa actividad aislada solamente. Así es, y bueno, aquí nos dice el Rey Eleri, yo al principio con mi niño, el menor, me frustraba porque simplemente era puro llorar. Por más que trataba de tranquilizarlo, no podía. Como dice, nadie nace sabiendo ser madres. Leyendo lo mejor para él, ya que se frustraba, me ayudó en decirle
que está bien llorar y lo que aprendimos, papá y yo, es dejarlo sacar esa emoción y ya no nos busca él para que lo abracemos y se tranquiliza, ¿no? Aquí, tomando el comentario de Reyes Ley, me gusta, hay una maestra, hace varios años una maestra me enseñó algo. Yo estaba en preescolar, justo yo trabajaba en preescolar. Y en eso un niño agarra, va corriendo y se cae, o sea, pero se va así de rodillas, ¿no? Así como los niños se caen, así meten las rodillas y luego meten las manitas. Ujú. ¡Tras! Y empieza a llorar. Entonces yo corrí, o sea, uno lo que hace es correr, levantarlos y, ay, mi amor, ¿qué te No pasó, pasó mi nada. bebé? O no pasó nada y, ajá, o, ay, mi amor, ¿qué te pasó? En ese momento yo eso fue lo que hice, ¿no? Ay, mi amor, ¿qué te pasó? Y en eso ella, muy, muy tranquila, muy seria, se acerca y me dice, ¿me lo permite? Y yo, sí, o sea, como que fue de sí. Y en eso ella lo agarra de la mano y le dice, llora, llora, llora porque te dolió, llora porque te asustaste. Y en eso el niño la voltea a ver y le dice, no, es que no me dolió tanto. Y le dice, ah, bueno, entonces llora porque te asustaste. Bueno, es que sí, como que me dio miedito, pero no, ya no tengo miedo. Ah, bueno, entonces, pues llora. No, es que ya no quiero llorar. Y agarra y se va. Y yo así de, ¿cuál magia ha sido esta? Ajá. ¿No? Entonces, el hacerles ver, el hacer verbalizar ese momento, el sentimiento, los hace caer en el 20, ¿no? Lo que decíamos al inicio. Esto es lo que está pasando. Y ahora cada que veo un niño que se cae, sí le digo, llora, llora porque te dolió. Y de verdad, es como de, y ellos mismos razonan el sí me dolió, no me dolió, Ujú. ¿no? O de verdad sí me dolió. Y cuando de verdad les duele, lloran, o sea, sí lo sacan. Y eso está muy padre. Y me acordé ahorita de lo que dice Reyes Leri, ¿no? Y ella misma nos dice, la verdad es que sí, a veces es algo cansado, sobre todo cuando a veces la pareja no puede estar al 100, pero es bueno involucrarlo ante lo que los especialistas nos digan y mantenerlo al tanto de lo que sucede. Sí, a ver, lo que veníamos platicando, o sea, cuando nuestro hijo está viviendo una situación de problema de aprendizaje o una situación que creemos que es normal, ¿cómo saber si es normal? Porque se le da una solución y el niño lo deja hacer. ¿Cuándo ya no es normal? Cuando hasta me causa problemas con mi familia, con mi pareja, en la escuela, cuando yo misma estoy angustiada todos los días Sí, con el mismo tema, eso ya no es normal, eso es una forma de detectar, es la ¿no? intuición hablando. Sí, o sea, ya estoy teniendo problemas con mi pareja por la situación con mi hijo. En la escuela me mandan a llamar, yo misma me siento mal, o sea, yo me siento angustiada porque no está avanzando mi hijo, está teniendo dificultades. Eso es una perfecta bandera que me dice, oye, aquí hay un problema. Jocelyn Ramos nos dice, hola, nos dice, Hola. es correcto revisar las libretas y firmar cada actividad o tareas en casa. Crear un hábito en el que el mismo hijo te recuerda porque está acostumbrado al hábito de que le revisemos y firmemos la libreta. Tal Entonces, cual. eso es importante, hacerte ver, ¿no? A ver, sácame el cuaderno de tareas, dámelo. Y los niños de verdad son tan transparentes que cuando no lo hacen, no, no dejó, no dejó, a ver, sácalo. No, no, es que de verdad no dejó. Y a veces confiamos en ese no dejó. Y cuando, no, a ver, no, nada de no dejó, pásamela. Sí. Y chin, te das cuenta que no, o que la libreta está en blanco. En una ocasión a mí una mamá me decía, es que no hacemos tarea porque usted no deja. O sea, ¿cómo vamos a hacer tarea si usted no deja? Yo, ¿cómo que no dejo? No, yo les digo, todos los días aquí hay tarea, todos los días. Pues no, ha dejado. Y en eso me dio por pedirle cuaderno de tareas a una compañerita. Y le digo, a ver, préstame tu cuaderno de tareas, préstame tu cuaderno de tareas. Y lo empezamos a ver lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y otra vez lunes, martes, miércoles. Y me dice, pues a mí siempre me decía, y yo, pues aquí en la escuela las anota. Ujú. O sea, yo veo que las anota. Entonces, vean qué tan listos son los niños, que el niño agarraba y arrancaba las hojas, o las daba por vistas, o no sé, o sea, de verdad, no sé cómo le hacen los niños para eso.
Son muy habilidosos. Son muy habilidosos. Ahora, aquí ya estamos hablando de una preadolescencia y también algo que podemos detectar es cuando nuestros hijos tienen un problema de aprendizaje, también es cuando nuestros hijos no quieren ir a la escuela. Ese es Sí. un tema bien importante. Ahí tenemos una señalización interesante. Cuando mi hijo llora y no quiere ir a la escuela. A veces nuestro primer pensamiento es el maestro o la maestra o la escuela o el compañero o alguien los molesta o alguien les pega, porque es a lo que nosotros estamos acostumbrados que nos hayan dicho. Sin embargo, hay múltiples factores que no solamente tienen que ver con si el maestro o la maestra o el compañero o la compañera lo molesta. Ajá, aquí estamos hablando de un nivel de frustración que yo no estoy verbalizando. Algo está sucediendo en mí que no estoy logrando verbalizar y entonces prefiero no ir. Ujú. Me decía en una ocasión una mamá, es que llora, pero ¿por qué llora, no? O sea, yo decía, pues ayer tuvimos pijamada, o sea, ¿por qué iba a llorar? Algo divertido. Sí, o sea, no fue una actividad fuera de que tú dijeras, bueno, o sea, ¿cuál fue la La y sí, razón. al analizar el contexto familiar, social, etcétera, etcétera, bueno, el alumno traía ahí una situación, este, meramente que no de una frustración en la que el niño no estaba logrando verbalizarla, y no tenía nada que ver ni el papá, ni la mamá, ni los compañeros, era una cuestión de ella. Entonces, ¿cómo detectar un problema de aprendizaje importante en mi hijo porque no quiere ir a la escuela? Pero aquí hay que sentarnos a ser muy objetivos, porque a veces decimos, es que no quiere ir porque la maestra los regaña, ¿no? Ajá, Sí, y es como de no, Pero a ver, justamente, por ejemplo, cambiar esas palabras, no lo regaña, pero no es un regaño, sino simplemente a lo mejor está detrás de él porque no cumple con las tareas o realmente existe una rutina, unos límites y en casa tal vez no los existe. No hay límites y reglas y rutinas. Entonces, el niño obviamente al estar en un ambiente en el que se siente incómodo porque en su casa no hay reglas y límites, obviamente por eso va a no querer ir a la escuela, ¿no? Entonces, es muy importante lo que dice Denia, ¿no? Ser objetivos y siempre tratar de indagar y preguntar, ¿no? En esta parte también, ya estamos en secundaria, están con este aspecto de los cambios físicos, emocionales y la motivación se ve muy favorecida o muy afectada. Puede ver jóvenes que se motiven porque están con sus pares y conviven y se encuentran en el proceso de crear su identidad y su personalidad y está padrísimo. Y también por otro lado, regresando a este aspecto de que si a lo mejor desde preescolar fue un niño introvertido, aislado, le va a costar trabajo tener amigos en claro. secundaria y socializar, ¿no? Este es ese aspecto de la motivación y de la conducta, ¿no? Si tal vez desde pequeño no supo resolver conflictos de manera sana, pacífica y tranquila, a lo mejor va a ser un joven que llegue a secundaria y no le guste la autoridad, ¿no? Y se ponga rebelde y no quiera seguir las reglas que establecen figuras como los docentes, ¿no? Entonces, esas dos partes de la conducta, de la motivación y de las emociones. así es, entonces hay que tener cuidado, ¿no? ¿Por qué no quiero ir a la escuela? ¿Qué está sucediendo? A lo mejor en mi casa estoy teniendo un contexto emocional fuerte. Y a veces como adultos no lo estamos manejando adecuadamente y el niño se está viendo involucrado. Entonces prefiero no ir a la escuela, quiero quedarme, quiero estar. Entonces ahí hay situaciones emocionales graves. En alguna ocasión me pasó de una chiquita que empezó a llorar en el salón de clases y te quedas así bueno, ¿qué está sucediendo? ¿No? Y la señora nos decía, es que no quiere venir a la escuela. Bueno, pero ¿por qué? Y indagando, haciendo como toda esta introspección, te das cuenta
que no tenía nada que ver la escuela, era una cuestión emocional en casa donde la niña lo que no quería era separarse de mamá y de papá y quería estar ahí. Entonces, para mí lo más fácil era decir: "No, no quiero ir a la escuela, quiero quedarme. Es que en la escuela me regañan, en la escuela me dicen, en la escuela me hacen, en la escuela, en la escuela, en la escuela, en la escuela, en la escuela". Pero es un contexto emocional fuerte. Entonces, hay que estar bien, por eso les digo, hay que ser bien objetivo a la hora de ver por qué no quiere ir. Ahora, sí hay casos, o sea, no quiero decir que no, sí ha habido casos que, por ejemplo, hay niños que no quieren ir a la escuela porque a lo mejor, no sé, se sienten frustrados porque, están viendo cierta cosa en la escuela y sienten que no pueden y necesitan un apoyo extracurricular, o necesitan un acompañamiento más permanente, o necesitan el acompañamiento de ustedes, o sea, muchas otras cosas. Y entonces ya no quiero ir porque justo siento que me está sobrepasando esta parte porque no la estoy entendiendo. Sí, sí lo puede haber. Sin embargo, hoy en día se tiene que indagar, ¿no? Se tiene que ser muy, muy indagatorio. Tiene Y que ser evaluación muy integral. así es, traigo a colación, ¿no? El tema de ahorita que está el boom de la maestra a la que golpearon, ¿no? Y se dice: "Ah, bueno, es que la golpearon porque agredía al niño". Bueno, aquí la primera pregunta que hubiera hecho, bueno, ¿la mamá indagó, investigó, realmente se metió a hacer como esta entrevista? O sea, las mamás y los papás también son intuitivos, o sea, ellos también tienen esta capacidad de decir: "A ver, aquí como que algo sí me suena, como que algo no me suena, a ver qué está sucediendo, qué me dicen, cómo pasa", ¿no? Si yo le pregunto a la maestra directamente y me está explicando, me está diciendo, me está informando, bueno, okey, tomar en cuenta esas opiniones, porque por algo no nos las están diciendo: "Oiga, señora, su hijo, fíjese que A, B, C, D". Pero llegar a lo mejor al extremo de, insultar a la maestra, o a lo mejor hoy en día los padres no insultan a los maestros, ¿no? Vamos a pensar, pero sí hablan mal de los maestros en casa, entonces los Casa. niños lo escuchan. Y cuando yo quiero que vaya, pues, ¿qué dicen? No, pues, no quiero ir porque la maestra es esto, es esto, es esto y esto, y lo repiten, ¿no? A mí me ha pasado que he escuchado a niños que hablan de mis compañeros o de mis compañeras de trabajo y dices: "Esas palabras no son tuyas, esas de algún lado las escuchaste, ¿por qué dices que la maestra es así?". "Ah, no sé". Okey. Sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado también. El hablar mal es como hablar mal del papá. Si hablas mal del papá enfrente del niño, el niño va a hablar mal de su papá. Si tú hablas mal de la maestra enfrente del niño, va a hablar mal de la maestra. Entonces, es importante también cuidar esto. Ahí hay un buen detector, ¿no? Es de sentarnos y ver, o sea, esto es con lupa. Este tipo de problemas es con lupa. Es de siéntate a ver de verdad qué es lo que está sucediendo. Ahora, en la secundaria, ya yéndonos a secundaria, a veces, como dice Mari, no quieren ir. No quiero ir porque mi compañera ya tiene novio y yo no. Pero prefiero decir que no le entiendo, que alguien me molesta, porque ya sé que si digo que alguien me molesta, mi mamá me va a decir, se va a preocupar y no me va a llevar, Ujú. pero en realidad es que mi amiga ya tiene novio y yo no tengo novio. O las compañeras ya usan la minifalda y yo uso una de monja, ¿no? Se me ocurre. Okey, ahí cambian los problemas. Mucho. O ya no quiero entregar las tareas, dejaron una exposición, ya no la hice porque no me dio tiempo y no quiero ir, ¿no? Porque todo la van a presentar, la tarea y yo no hice nada, ¿no? Entonces ahí también ser persistentes, no porque entren a secundaria, ya dejarlo ser, y ya no revisar tareas, es importante seguir con persistencia y preguntando, ¿no? Desde cómo te sientes, cómo te fue, ¿no? Ser persistente, revisar y preguntar. Aquí ya en secundaria pues tenemos esa parte de que los jóvenes empiezan con su autonomía, con su identidad personal y con sus pares, entonces sí dejarlos que sean autónomos, pero siempre estar observando lo que ellos suceden y a lo mejor también quiénes son sus pares o con quiénes se juntan.
Así es, y bueno, para ya ir cerrando también, si yo veo que mi hijo, por ejemplo, en la escuela, hablamos de cuarto, quinto, sexto y secundaria, tiene muy poca participación dentro de las actividades escolares o no participa dentro del salón de clases, también es una banderita para detectar alguna situación de aprendizaje o de rezago. Si mi hijo no está participando, ahí tenemos algo bien importante. El uso de pantallas electrónicas en cuarto, quinto, sexto y secundaria, hay que medirlas, hay que graduarlas, de hecho desde el preescolar, ¿no? Desde el preescolar se tiene que revisar que, a ver, ¿cuánto tiempo estás en las pantallas? ¿Por qué? Porque esto inhibe la atención, la concentración, la imaginación, la creatividad, o sea, se ven afectadas muchísimas cosas. Y la pregunta que en alguna ocasión, hace no unos días escuché que decían, ¿realmente un niño de primaria y secundaria necesita un celular? ¿Es necesario que lo tenga? ¿Es obligatorio que lo tiene que traer? No. ¿no? Entonces, recordando lo que decíamos en un podcast anterior, el celular no es tuyo, el celular es mío, y entonces a la hora que yo quiera te lo reviso y a la hora que yo quiera te lo retiro. Aquí sí hay que ser con límites, ¿no? Aquí sí se tiene que tener límites, y el uso de pantallas electrónicas a esta edad también puede generar un problema de aprendizaje. ¿Por qué? Porque no quiero hacer la tarea, prefiero estar aquí, ¿no? Prefiero quedarme en casa y decir que me duele el estómago, porque sé que me vas a prestar la tablet, me vas a prestar el celular, para que yo no esté de inquieto. Recordando que cuarto, quinto, sexto y secundaria, los niños ya entienden la dinámica familiar. Yo sé que si lloro, no voy a la escuela. Yo sé que si te pataleo, no voy a la escuela. Yo sé que si me pongo a llorar, me vas a decir que ya lo deje así y que va a ser mi problema y no lo voy a hacer. Ya, o sea, ellos ya son conscientes de las cosas que está haciendo. El adolescente entiende que si te azotan la puerta te hace enojar más y caes en el juego y en la dinámica. Y caes en la dinámica de él. Y recuerden que quiénes son los adultos, quiénes deben de ser asertivos, respirar, tranquilizarse y enfrentarse a esa situación como adultos maduros, ¿no? Como No adultos que saben ponerse al tú por exactamente. tú. Ujú. ¿Cómo sé que mi hijo es adicto al teléfono? Quítaselo. Si se enoja, Es hay un problema. Tenemos un problema, ¿no? muy Sí, sencillo. así, así de fácil. Entonces hay que trabajar esto. Y bueno, ya para ir cerrando, me gustaría mucho comentar también, ¿no? Que a veces las situaciones de aprendizaje también vienen a partir de nosotros. ¿A qué me refiero? El tema, por ejemplo, del control. Quiero que lo hagas bien, quiero que lo hagas a mi tiempo, a un tiempo. Quiero que dobles la ropa como yo te enseñé que se doblaba, quiero que la acomodes como yo te dije que se acomodaba, quiero que hagas la tarea como te dije que la quería que hicieras, quiero que la repitas si no está hecha como yo te la pedí. Todo eso, por ejemplo, son acciones de control. ¿Qué haces? ¿Qué agarras? ¿Cómo lo agarras? ¿Cómo lo tomas? Son acciones de control. A veces nosotros lo disfrazamos con aprendizaje, te estoy enseñando, pero en realidad es una cuestión inconsciente mera de control. Entonces, ¿qué tan controlador o controladora estoy siendo que no estoy permitiendo que mi hijo haga ciertas cosas? A mí me ha tocado oír niños que dicen, ¿me dejas hacerlo? Y dices, uy, este niño pide a gritos autonomía. Cuando un niño te dice, ¿me permites? ¿Me dejas hacerlo? Quiero hacerlo yo. Te está diciendo que le bajes un poquito a tu control y que lo dejes ser. Entonces, los problemas de aprendizaje o los rezagos educativos a veces son síntomas de nosotros mismos, de lo que estamos proyectando en ellos. La sobreprotección disfrazada de amor también es algo que causa un problema, ¿no? El sobreayudarte porque no quiero que te dañes, porque te amo, también es un problema. O sea, esta maternidad o paternidad disfrazada de amor y protección llega a causar muchos problemas. Entonces, hay que estar bien, bien atentos de estarnos revisando a nosotros mismos qué es lo que estoy proyectando en mi hijo.
¿no? Lo que decíamos en una ocasión, sí, va a ser tu princesa y tu reina y lo que tú mandes y ordenes, pero a esa princesa hay que darle autonomía, hay que ponerle límites, ¿no? Hay que enseñarla también a hacer, pero tiene que salir de nosotros. Exacto. Entonces, mucho del trabajo introyectivo, de estarnos revisando, de estarnos analizando a nosotros mismos para ver si la acción de mi hijo no es el reflejo a gritos de algo que yo estoy haciendo equivocado. Se Claro. ve, por ejemplo, en los adolescentes, ¿no? Me estoy portando mal porque te estoy pidiendo que me dejes ser, pero como tú me exiges que yo me vista de cierta manera, que haga cierta cosa, que pues ahora vas a ver, ahora va la mía. Y entonces entra esa lucha de poder, de a ver quién puede más. Pero no nos damos cuenta porque no nos hemos analizado. Entonces, yo haría la invitación esta noche de, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo en mi hijo y qué tanto tiene que ver conmigo? Eso es muy importante. O sea, qué está viendo de mí o qué estoy haciendo yo que justo está provocando esta dinámica? Porque a veces no es el niño. O sea, yo sé que son palabras fuertes, ¿no? Pero a veces no es el niño. El problema no es el niño. Eres tú como papá, como mamá, eres tú. Entonces, te necesitas analizarte y decir, lo estoy sobreprotegiendo y por eso tiene 9 años y no se sabe amarrar la agujeta. Y O prefiero te estoy comprarle, abandonando, ¿no? También el caso le que estoy pones. comprando tenis de velcro para evitarle la fatiga, la frustración. O lo tengo todo el día conmigo y no quiero que vaya a la escuela por un tema de abandono que no he trabajado. Y entonces no te dejo salir a la tienda porque ¿qué tal si te pasa algo? No, es que tú no puedes ir a la tienda porque ¿qué tal si te pasa algo? No puedes ir aquí a la resbaladilla porque ¿qué tal si te pasa algo? Yo tengo que estar parada al lado de la resbaladilla viéndote cómo te echas. Disfrazada de protecciones, de abandono. O sea, cuando realmente es un tema de abandono. Entonces, analizarnos, pensarnos, ¿no? O sea, ¿qué tanto es lo que sí es una cuestión de mi hijo y qué tanto sí es una cuestión mía? O justamente también del lado opuesto, que estoy dejando de hacer que está afectando el aprendizaje de mi hijo. Por ejemplo, no revisar tareas, a lo mejor sí trabajo, pero no le pregunto cómo le fue en la escuela, o qué tema se le dificulta, o qué actividades le causan frustración, por ejemplo, o qué actividades le gustan, ¿no? Es por el otro lado, por lo opuesto, de qué estoy dejando de hacer, que está afectando y está afectando, iniciando o incrementando un problema de aprendizaje. ¿No? Sí, Entonces, también ahí invitarlos a hacer esta reflexión y acuérdense que no se trata de ver las áreas de debilidad, sino las áreas de mejora siempre. Las áreas de mejora siempre para en función de las áreas de mejora, hacer una lista de cosas como papás también a lo mejor, ¿sabes qué? A lo mejor mi hijo hace berrinches porque no le presta el teléfono, pues como solución vamos a salir a jugar al parque todos los jueves, ¿no? Hacer como una lista de cosas que nos permitan a nosotros, pues ir ahí rescatando actividades o cosas que podemos hacer y es válido. Entonces, ese sería mi comentario en función de hacer un análisis, pero siempre con la mirada de la mejora. así es. Y bueno, aquí me gustaría leer lo que dice Reyes Leri. Dice, puede que eso también sea el cómo nos trataron a nosotros a esa edad. Y así es, Leri. Sí es cierto. O sea, a veces las cosas buenas o negativas o positivas o negativas que vivimos a cierta edad, no queremos que las vivan ellos y por eso nos comportamos de cierta manera. Y vámonos a la secundaria, ¿no? A veces nosotros sabemos qué hicimos en la secundaria y sabemos de qué tela cortaron y lo que hicimos y lo que dejamos de hacer, sí. O sea, sabemos qué hicimos o qué no hicimos, lo sabemos. Y justo porque sabemos qué se hizo o qué no se hizo, según nosotros queremos que nuestros hijos no lo hagan o si lo hagan. Entonces también es caer en el 20 de, a ti te lo, o sea,
tú tuviste la forma en la que te lo evitaron y tú por eso lo quieres evitar, ¿por qué no mejor le explicas y le das las opciones? Entonces, empezamos a hacer a los chavos responsables y empiezan ellos a tomar sus decisiones. Y a esta edad es muy bueno que tú como padre les platiques tus experiencias. O sea, de verdad es muy bueno cuando tú como papá le cuentas a tu hijo las experiencias buenas y negativas que tuviste, tu hijo se queda así como de, ay, ¿en serio, papá? ¿Tú hiciste eso? Y es como de, sí. O sea, yo también hice estas situaciones, pero fíjate que pasó esto. Ah. Y Y también entonces ya les le generas queda. bonitos recuerdos y una conexión en ellos. Así es. Entonces, recuerda, ¿no? Recuerda cómo fuiste tú en ese tiempo, qué hiciste. Y entonces eso también te va a ayudar a empatizar con tu hijo justo y vas a poder encontrar como el de, ay, bueno, sí, yo también lo hice, ¿no? O sea, lejos sí. Entonces, lejos de empezarte a juzgar, pues te acompaño. O sea, finalmente lo que yo digo, te estoy planteando esto para que tú decidas. Yo tomé esta decisión y me pasó esto. Y entonces los chavos dicen, bueno, yo creo que, yo creo Mejor que no. no, o yo creo que sí. Sí. Y bueno, pues ya para terminar, me gustaría leer lo que dice Gaby García. Qué interesante. Gracias, chicas. Gaby, estamos aquí todos, no, el siguiente, vamos a estar el viernes también, pero vamos a estar el viernes a las 7 de la noche aquí. Entonces, con más temas interesantes como ese, si alguno de los que nos ve también quiere participar, escríbanos, Sí, 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 están mándenos. las puertas abiertas. Igual surgieran los temas, algo que quieren que abordemos y también con mucho gusto lo trabajamos, ¿no? Y bueno, pues ya hemos terminado. Muchísimas gracias. No sé si quieras comentar algo, Mari, Ani. Pues así como de lo que yo, bueno, yo como mamá, ¿no? Que aprendí mucho en esta sesión porque pues realmente me doy cuenta que, como dices, Denia, ¿no? De que hay que estar detrás todo el tiempo vigilando con lupa y que muchos de esos problemas de aprendizaje que nosotros pensamos que es que no pone atención o es que está todo el día el celular, pues realmente vienen de las emociones y de un problema familiar, ¿no? Ya si le rascas y indagas en eso, pues realmente, pues no me atrevería a decir tal vez que en un 70%, pues el problema de raíz es una cuestión de la dinámica familiar así como nos lo plantearon, ¿no? En este episodio. Entonces, pues ahí es muy importante, ¿no? Invitar a la audiencia a que, pues, se anime pues no se anime, ¿no? Sino ya teniendo esta información, pues realmente accionen a llevar a sus hijos a tratarse ustedes también como mamás, como papás, porque pues realmente de ahí nosotros vamos a curarnos y a poder darles estas herramientas a ellos para que también pues puedan mejorar su nivel de aprendizaje, ¿no? De acuerdo al grado que vayan. Entonces, mientras nosotros no quitemos el dedo del renglón, podamos tratarnos y tratarlos a ellos, pues vamos a ver mucho mejores resultados y sobre todo recordar que la escuela al final del día no es para que aprendas a sumar, aprendas a restar, sino la escuela te sirve para lo que viene en la vida. Los niños aprenden a enfrentarse a la vida y esta es la escuelita que te va formando para que seas pues un adulto totalmente responsable, asertivo, capaz de tomar decisiones, que es realmente lo que la escuela te deja. Eso sería mi comentario. Creo que cerraste perfecto. Yo ya no le agrego más. Está Estuvo súper bien, súper ¿eh? bien. ¿No? Y bueno, pues muchísimas gracias a todos. Gracias a todos Gracias. los que nos acompañaron. José, Reyes Leri, Jocelyn, los que no comentaron, pero que también están aquí. No, muchas gracias. Recuerden, ya tenemos YouTube. Síganos, suscríbanse en YouTube también. Tenemos TikTok, entonces síganos en nuestras redes sociales, vamos a seguir subiendo información. Ahorita Pau Ocaris, la que estuvo con nosotros en las sesiones de maternidad en mayo,
tiene ahorita un taller que se llama Sanando las heridas con mamá y papá. Ahorita está el taller de Sanando las heridas con papá. La verdad es que está muy bueno el taller. Si a ti te interesa tomarlo, son 2 sesiones y ahorita el costo es de aportación voluntaria, es de lo que tú quieras dar. Entonces, si te interesa tomar este taller de sanar las heridas con papá, y es aportación voluntaria, o sea, no tiene un costo fijo, es lo que tú tengas para darle a Pau. Van a ser 2 sesiones las que va a dar, y la verdad es que es una gran oportunidad si tú como mamá, tú como papá, crees que aún hay heridas ahí que justo influyen en esta crianza, que fluyen en tu vida, que no te permiten como avanzar. De verdad, te invitamos, creo que todavía hay lugares, entonces mándanos mensaje si te interesa para que nosotros te hagamos llegar la información. Y bueno, también recordar, antes que terminemos, que en CEMAP tenemos psicólogos, tenemos terapeutas de lenguaje, de aprendizaje, y que, o sea, si tienen ahora sí que ganas, ¿no? De empezar esta transformación, pues pueden escribirnos. Y también, Denia, hay un taller de fracciones para que nos compartas esa información. ¿Qué día empieza? Tenemos taller de fracciones, por si a tu pequeño se le está dificultando, taller de fracciones inicia el 14 de agosto, son 6 sesiones y vamos a trabajar según el grado, el tema y ahora sí que lo que se ve en el grado que le corresponda a tu hijo. Ese taller lo doy yo y es 14, 16, 18, 21, 23 y 25 de agosto. El costo es muy accesible también. Y si tú nos mandas un mensaje y nos dice que lo viste aquí en el podcast, te vamos a manejar el precio preferencial. Súper. Bueno, Muy pues, bien. ahora Muchas sí, gracias. pues muchas gracias. Espero que les haya gustado. Araceli, Jose, Berito, muchas gracias. Espero que sigan aquí. La seguimos invitando. Y bueno, pues recuerden, pónganse al tiro. Bye. Bye.